7 de marzo de 1945. El teniente coronel Leonard Enderman levantó sus binoculares sobre las alturas que dominaban Remagen, Alemania, con las manos temblando no por miedo, sino por incredulidad. A través de la bruma de la tarde, presenció algo que contradecía todas las suposiciones tácticas. El puente Ludendorff aún permanecía en pie. Todos los comandantes alemanes habían recibido órdenes explícitas de destruir todos los cruces del Rin antes de que las fuerzas aliadas pudieran alcanzarlos. Sin embargo, ahí estaba, con sus torres gemelas de piedra elevándose sobre el río de 300 metros, que representaba la última defensa natural de Alemania contra la invasión desde el oeste. El teniente Karl Timmermann expresó lo que resonaría a través de la historia. Tenemos que tomarlo ahora mismo antes de que lo vuelen al infierno. Lo que ninguno comprendió en ese momento fue que capturar esta única estructura desencadenaría el colapso estratégico más catastrófico en la historia militar alemana. Una demolición psicológica tan completa que los oficiales alemanes describirían más tarde como el momento en que supieron con absoluta certeza que la guerra estaba perdida. El Rin no era simplemente un río, sino una fortaleza. 300 metros de ancho, con corrientes lo suficientemente rápidas como para volcar botes de asalto y orillas lo suficientemente empinadas como para atrapar a la infantería que avanzaba. Desde que las legiones romanas miraron por primera vez a través de sus aguas, el Rin había sido la defensa tradicional occidental de Alemania. En marzo de 1945, representaba la esperanza final de Hitler de ganar tiempo. Un solo puente intacto destruiría ese cálculo en menos de 10 minutos de combate. La catástrofe se había estado gestando durante meses. La batalla de las Ardenas había terminado en desastre a finales de enero, consumiendo las últimas reservas móviles de Alemania. A principios de marzo, 12 divisiones estadounidenses presionaban hacia el río. El 15º ejército alemán apenas podía reunir 50.000 tropas efectivas de combate contra una fuerza 5 veces mayor. El puente llevaba una amarga ironía. Nombrado en honor al general Erich Ludendorff, el brillante pero finalmente fracasado estratega alemán de la Primera Guerra Mundial, había sido construido entre 1916 y 1919, principalmente por prisioneros de guerra rusos. Habían construido demasiado bien. Armaduras de acero diseñadas para trenes militares completamente cargados, torres de piedra que contenían 3 pisos de posiciones defensivas, 4 pilares masivos hundidos profundamente en el lecho rocoso. Se habían construido cámaras de demolición en la estructura misma, pero las fuerzas de ocupación francesas, después de la Primera Guerra Mundial, las rellenaron con concreto. Cuando Hitler retomó Renania en 1936, los ingenieros alemanes colocaron 60 cajas forradas de zinc en las vigas del puente, cada una diseñada para contener 3 kilogramos de explosivos. Pero la paranoia de Hitler intervino. Después de que una bomba estadounidense detonara cargas de demolición prematuras en Colonia en octubre de 1944, la furia de Hitler fue volcánica. Ordenó que todas las cargas de demolición fueran removidas y almacenadas cerca, solo para ser reemplazadas cuando las fuerzas aliadas estuvieran dentro de 8 kilómetros. La política creó una pesadilla. Volar un puente demasiado pronto y enfrentar consejo de guerra. Esperar demasiado y enfrentar ejecución. El avance estadounidense, Operación Lumberjack, fue liderado por la 9ª División Blindada del mayor general John Leonard. La mañana del 7 de marzo comenzó con niebla, cubriendo el valle del Rin. El mando alemán había descendido al caos. El general Edwin von Bothmer había sido capturado el día anterior. Su reemplazo no pudo llegar a Remagen porque las unidades estadounidenses habían cortado los caminos. El mayor Hans Scheller fue enviado a las 3 de la mañana para tomar el mando, pero no llegó hasta las 11:15, menos de 2 horas antes de que aparecieran las fuerzas estadounidenses. El capitán Willy Bradge, el comandante alemán realmente presente, comandaba 36 soldados, la mayoría heridos, ancianos o muchachos jóvenes. Había pasado semanas suplicando refuerzos. Las cargas de demolición que deberían haber estado instaladas permanentemente aún estaban almacenadas. Cuando finalmente llegaron las órdenes el 6 de marzo, los ingenieros se apresuraron a colocar 2.800 kilogramos de explosivos. La fuerza de tarea del teniente coronel Enderman
emergió de los bosques aproximadamente a la 1 de la tarde. Los vehículos militares alemanes todavía cruzaban el puente. Los civiles se aglomeraban en los accesos. La estructura permanecía intacta, las cargas de demolición visibles como formas oscuras en la estructura de acero. El general de brigada William Hogue llegó a las 2:45 y captó las implicaciones inmediatamente. Una oportunidad de adelantarse 3 semanas al cruce del Rin, meticulosamente planeado por Montgomery. «Vamos a tomar ese puente ahora», ordenó. El asalto a Remagen tomó menos de 30 minutos. El pelotón de tanques M-26 Pershing del teniente John Grimble lideró el avance. A las 3:20, el capitán Bradge ordenó volar la rampa de acceso occidental. La explosión creó un cráter de 3 metros, pero la estructura principal permaneció en pie. La infantería de Timmerman, aproximadamente 120 hombres de la compañía A, 27 Batallón de Infantería Blindada, comenzó a cruzar a las 3:50. Avanzaron en carreras cortas bajo fuego de ametralladoras alemanas. El mayor Scheller enfrentó una decisión imposible: volar el puente con tropas estadounidenses a mitad de camino o esperar por el equipo alemán en retirada. Acordó esperar por la batería del teniente Carl Peters equipada con lanzacohetes ultrasecretos. La decisión le costaría la vida. Cuando la batería de Peters finalmente despejó, el capitán Carl Friesenhahn giró el detonador eléctrico aproximadamente a las 4 de la tarde. Nada sucedió. El sistema eléctrico había fallado. El sargento Alex Dravik se convirtió en el primer soldado estadounidense en llegar a la orilla oriental. Detrás de él, la compañía de Timmerman seguía llegando. El sargento ingeniero Eugene Dorland comenzó a cortar cada cable que podía encontrar. El cabo Anton Faust se ofreció voluntario para una misión desesperada, corriendo 100 metros bajo fuego directo para encender la mecha de respaldo a mano. La explosión a las 4:15 envió ondas de choque a través de la estructura. El puente se levantó varios centímetros, luego volvió a asentarse. Cuando el humo se disipó, aún permanecía en pie. La carrera había terminado. Los estadounidenses habían ganado. Las noticias viajaron por la cadena de mando como una corriente eléctrica. A las 5 de la tarde, el general Hogue transmitió por radio: «Tenemos el puente». La respuesta de Bradley se volvió legendaria: «¡Qué bien, Corny! Esto lo reventará completamente». Eisenhower captó la importancia instantáneamente, describiéndolo como una de esas raras oportunidades que tienen efectos incalculables en determinar el éxito futuro. Ordenó que cada unidad disponible fuera desviada a Remagen. El enfoque estratégico de todo el frente occidental cambió hacia el sur en horas. La respuesta de Hitler combinó desesperación estratégica con rabia homicida. Convocó al general Rudolf Hübner para liderar un consejo de guerra volante con órdenes de encontrar y ejecutar a los oficiales responsables. El mariscal de campo von Rundstedt fue destituido. Hermann Göring declaró sin rodeos que la captura del puente hizo imposible una defensa prolongada. El Consejo de Guerra comenzó su trabajo con eficiencia asesina. 4 oficiales, el mayor Hans Scheller, el teniente Carl Peters, el mayor August Kraft y el mayor Herbert Strobel, fueron condenados en procedimientos que duraron menos de 1 hora cada uno. Todos fueron ejecutados el 14 de marzo, fusilados en la nuca y enterrados en tumbas sin marcar. Mientras los oficiales alemanes eran ejecutados, las fuerzas estadounidenses se vertían a través del puente. En 24 horas, más de 8.000 tropas habían cruzado. Los ingenieros de combate comenzaron a construir puentes tácticos inmediatamente. La Luftwaffe lanzó 367 salidas separadas durante 10 días, empleando bombarderos a reacción arado y cazas Messerschmitt, Me-262. Hitler autorizó cohetes Quinto-2 contra el puente. 11 fueron lanzados. Ninguno impactó. Los alemanes enviaron hombres rana por el Rin y flotaron botes cargados de explosivos. Todos fallaron. El puente colapsó el 17 de marzo a las 3 de la tarde, matando a 28 ingenieros de combate estadounidenses. Pero para entonces era estratégicamente irrelevante. Más de 25.000 tropas ya habían cruzado y puentes tácticos ahora atravesaban el Rin en múltiples puntos. La ruptura desde Remagen comenzó el 25 de marzo. Las divisiones blindadas estadounidenses explotaron hacia el este.
El Comando de Combate B cubrió 108 kilómetros en un solo día. La resistencia alemana se evaporó. El grupo de ejércitos B del mariscal de campo Model comenzó a desintegrarse. Para el 31 de marzo, los 4 ejércitos estadounidenses habían cruzado el Rin. La barrera defensiva tradicional fue perforada en múltiples puntos. Eisenhower escribió en sus memorias: «Estábamos cruzando el Rin en un puente permanente. La derrota final del enemigo estaba repentinamente a la vuelta de la esquina». El coronel Lyons estimó que el puente intacto ahorró 2 meses de combate y 35.000 bajas. Las bajas estadounidenses en Remagen totalizaron aproximadamente 860 muertos, con casi 5.700 heridos. Las bajas alemanas superaron los 11.000 prisioneros solamente. La evaluación final debe reconocer el papel de la contingencia en la historia. Si la niebla no se hubiera levantado, si el sistema eléctrico hubiera funcionado, si Scheller hubiera llegado antes, si Hitler no hubiera ordenado retirar los explosivos, cada uno sugiere un resultado diferente. La historia no es determinista. Las decisiones individuales producen consecuencias mucho más allá de la anticipación. La captura fue obra de hombres actuando bajo estrés extraordinario. Timmerman liderando a su compañía a través de un puente que podría explotar. Dravik corriendo hacia el fuego de ametralladoras. Ingenieros desarmando cargas bajo fuego. Cada uno tomó decisiones que moldearon el resultado. El 80º aniversario en marzo de 2025 fue marcado por ceremonias honrando a quienes lucharon. Para los estadounidenses, un momento de triunfo. Para los alemanes, un recordatorio de derrota pero también de liberación del nazismo. Para todos, un recordatorio de que las decisiones individuales tomadas en crisis pueden moldear el curso de la historia. Los hombres que capturaron el puente no podían haber sabido que sus acciones se volverían legendarias. Eran soldados cumpliendo con su deber. Que su deber condujera a una importancia histórica mundial testifica la naturaleza impredecible de la guerra y la importancia duradera del coraje.